Hola, bienvenidos y bienvenidas. Me presento, soy Fernanda Guamán Ramos y soy practicante de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Y hoy estoy aquí para poder hablarles un poco de la institución misma, del síndrome de Down per se, y también, sobre todo, del ABC, es decir, de las bases de la accesibilidad. Entonces, para empezar, considero que es importante describir un poco primero qué es la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Esta es una organización sin fines de lucro que trabaja por defender los derechos, la inclusión y el desarrollo integral de las personas con síndrome de Down y también de sus familias. Ahora, para entenderlo un poco mejor, resulta importante describir qué es el síndrome de Down, ¿no? Esta es una condición genética originada por una alteración en el proceso de división de los cromosomas durante la formación de las células textuales. En 1866, de hecho, viendo un poco más de su historia, es John Langdon Down, de ahí viene el nombre de la condición genética, describe por primera vez las características clínicas de esta misma. Y ya casi 100 años después, en 1959, estas personas con estos nombres particulares, ¿no? Jerome Lejeune, Marc Gautier y Patricia Jacobs descubren que la causa de esta condición es la trisomía del cromosoma 21. Vamos a ver de qué trata. Veamos estas imágenes. Aquí a nuestra izquierda vemos cómo son los cromosomas de las personas sin síndrome de Down, ¿no? Tenemos 23 pares de cromosomas que equivalen a 46 cromosomas en total, ¿no? Pero en el caso de una persona con síndrome de Down, aquí en la derecha es justamente en el cromosoma 21, como pueden ver aquí, en este círculo, en donde aparece un par más. Se le llama la trisomía, por eso el nombre, ¿no? Y finalmente terminan con 43 cromosomas en total, un cromosoma extra, ¿no? Esto sucede en el 95% de los casos, porque el síndrome de Down tiene tipología. La primera, como ya la he descrito, se llama trisomía regular o libre y como también ya lo dije, se presenta en el 95% de casos y esto sucede, se presentan en todas las células un cromosoma adicional en el par 21 debido a una no disyunción. Esto hace referencia a una inusual separación de cromosomas, como ya había descrito, durante la formación tanto del óvulo o el espermatozoide. La segunda tipología es la translocación. Esto sucede en mucho menor porcentaje, bastante menor, de hecho, del 3 al 4% de los casos, y consiste en que un cromosoma 21 o parte de este cromosoma queda unido a otro cromosoma, generalmente el par 14. La mayoría de las veces surge de manera espontánea durante la fecundación. Y finalmente, la tercera tipología es el mosaico. Esto mucho menos que las anteriores, de 1 al 2% de los casos, y aquí lo que sucede es que solo algunas células tienen el cromosoma 21 extra, no todas como en el caso anterior, sino algunas. Surge después de la concepción, cuando ocurre una inusual separación de los cromosomas en las primeras divisiones celulares, por lo que la proporción de células afectadas varía en cada persona. Ahora bien, es importante conocer toda esta información porque existe una gran cantidad de ideas erróneas, de creencias erróneas, de lo que podría llamarse mitos asociados al propio síndrome de Down y también a la vida que tienen estas personas con esta condición genética. Y es importante revisarlos para poder pasar al siguiente tema. Entonces, si bien hay muchos de estos mitos, voy a enfocarme en algunos que suelen ser los principales. Entonces, el primer mito que vamos a revisar es el que indica que el síndrome de Down es una enfermedad. Si vamos siguiendo la explicación anterior, sabemos que la verdad es que claramente no lo es. Es una condición genética, se lleva diciendo bastante. Y esta condición genética lastimosamente está asociada mucho a problemas de discriminación, prejuicios y falta de oportunidades, asociadas mucho a los mitos que vamos a revisar adelante. El segundo mito que vamos a revisar es el que indica que las personas con síndrome de Down son todas iguales. Esto está muy asociado a ciertas características físicas, fenotípicas, y también que las asocian a ciertas características de personalidad. Pueden decir que todos son muy alegres, todos siempre están contentos, todos son muy abrazadores, y esta generalización es incorrecta porque la verdad es que cada persona, como cualquier otra, es única con sus propias fortalezas y necesidades. No todos son iguales. En cuanto al tercer mito, se asocia mucho al anterior, que dice que todas las personas con síndrome de Down son niños eternos, cuando la verdad es que, igual como cualquier otra persona, las personas con síndrome de Down pasan por sus distintas etapas de desarrollo.
Son niños, jóvenes, adultos y finalmente terminan siendo personas de la tercera edad, como cualquier otra, lo repito. Y en cada una de sus etapas es importante tratarlos como asociados a su propia edad, ¿no? No tratar a las personas que son adultas como si fueran niños, ¿no? Porque tienen esta idea errónea de que son niños siempre, sino tratarlos de acuerdo a su estadio de desarrollo. Finalmente vamos a ver el mito número 4, que nos indica que las personas con síndrome de Down no pueden tomar decisiones por sí mismas. Este mito está muy asociado a la idea de la discapacidad intelectual. Si bien las personas con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual, eso no significa que no puedan aprender y generar sus propias defensas y poder desarrollarse en distintos entornos. Eso también se asocia mucho al límite que tienen en el desarrollo en espacios tanto laborales, las barreras que se encuentran en el trabajo, en la búsqueda de empleo, y también en las barreras que se encuentran en las instituciones educativas de formación regular, ¿no? En realidad, todas las personas aprendemos a tomar decisiones con apoyo, consultando y tomando el riesgo de equivocarnos. Todas las personas aprendemos durante todo el proceso. La condición de discapacidad intelectual no implica que no vayan a aprender, lo que implica es que aprenden a un ritmo distinto y con otro tipo de estrategias. Por tanto, es muy importante darnos cuenta de lo que voy a explicar a continuación. Lastimosamente, todos estos mitos lo que hacen es generar barreras, ¿no? Limitan su desarrollo y a través de la discriminación, prejuicios, falta de oportunidades, restricción de la información. Y esto es importante porque los limita, justamente asociados a este mito 4, los limita a desarrollarse en otros espacios. Por eso es importante el tema de la accesibilidad. Esta es aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para que todas las personas puedan participar de manera autónoma y con las mismas oportunidades en la sociedad. Esto quiere decir que sean ciudadanos activos, que tengan voz y poder de decisión sobre sus propias vidas, que sean autónomos y que también puedan ejercer libremente todos sus derechos. Hay distintos tipos de accesibilidad. Por un lado, está primero la sensorial, que está asociada a la discapacidad con el mismo nombre, discapacidad sensorial, discapacidad visual, discapacidad auditiva, por ejemplo. Así se encuentra al braille, al contraste de color entre figura y fondo, lengua de señas, entre otros. En segundo lugar, vemos a la accesibilidad física, asociada claramente a la discapacidad de este tipo también, como por ejemplo el uso de rampas, puertas anchas y fáciles de abrir, utilizar ascensores de distinto tipo, mostradores bajos, etcétera. Y finalmente tenemos la accesibilidad cognitiva, que está fuertemente asociada justamente a la población que llevo describiendo. Y esta consiste en adaptar la información, los entornos y los servicios para que estos sean fáciles de entender y que puedan ser usados por todas las personas. Esto no se limita solo a personas con algún tipo de discapacidad, sino en general a todo tipo de personas. Por ejemplo, personas con condiciones de neurodesarrollo, personas adultas mayores, personas analfabetas, personas que no están familiarizados con un idioma en particular y claramente personas con discapacidad intelectual y en este caso están aquí pues dentro las personas con síndrome de Down. Ahora que tenemos toda esta información, me toca explicar un par de herramientas que se pueden utilizar para poder alcanzar la accesibilidad cognitiva. Y en primer lugar, tenemos el uso del lenguaje claro. Esta es una forma de escribir y de presentar la información de tal manera que el lector pueda entenderla de forma rápida y fácil, ¿no? Si hay algún tipo de comunicación escrita que está usando un lenguaje claro, lo que va a generar en las personas que leen esta comunicación es fácilmente encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esta información para poder satisfacer sus necesidades. Si esto no se cumple, entonces no se estaría utilizando el lenguaje claro. Como segunda herramienta tenemos la lectura fácil. Esta es un método que ya tiene un conjunto de pautas y recomendaciones ya pautadas, valga la redundancia, en la adaptación de textos con el fin de mejorar la lectura y claramente también su comprensión. Vamos a ver 6 formas de poder lograrlo ya pautadas. Tenemos que utilizar mayúsculas solo al comienzo de las frases, no utilizarlas de forma innecesaria y evitar símbolos confusos para que la información sea fácil de poder leer y entender. En cuanto al vocabulario, esto es muy importante y acá me voy a detener un poco en utilizar un lenguaje común, evitar tecnicismos demasiado engorrosos y clarificar términos cuando sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, también es importante aquí utilizar
palabras sinónimas de forma más sencilla. Eso no implica poder reducir su lenguaje, sino, en todo caso, utilizar palabras un poco más fáciles de acceder para ellos que estén más asociados a su cotidianidad. Por ejemplo, siempre coloco el ejemplo de la palabra acudir. Si bien para muchas personas esta puede ser una palabra más de uso común, en realidad podríamos comunicarnos a través de palabras mucho más sencillas como ir. Un sinónimo más sencillo, ir. No hay que acudir a la iglesia, sino vamos a ir a la iglesia. Por otro lado, también tenemos la redacción. Uso de frases simples, muy asociado a lo que ya llevo comunicando. Utilizar una idea por oración, llenarles de mucha información, podrá hacer que no puedan comprender toda la idea completa. Evitar negaciones que pueden ser confusas, ¿no? Doble negación a veces puede ser muy confuso y no uso de metáforas complejas. En cuanto a la tipografía, se utiliza tipografía sencilla, no tipografía que esté como muy parecida a la escrita a mano, sino que, por ejemplo, sea muy sencilla como la que puede estar aquí en el mismo documento que estoy mostrando, que el tamaño sea lo suficientemente grande, no cambiar de tipografía constantemente o que la tipografía se mantenga máximo como 2 y que el interlineado sea de 1.5 líneas, por ejemplo. En cuanto a la maquetación, también te dice pues, esta forma de presentar el texto, ¿no? El texto esté alineado a la izquierda, que no haya mucho texto por todos lados para no confundir a las personas. Y finalmente, apoyos visuales. Se refieren pues a imágenes, objetos, fotografías, pictogramas o también a otros símbolos visuales como gestos con el propio cuerpo, no como adelante, tócate la frente, uy, acá huele mal, no, algún tipo de gesto que sirven para facilitar la comunicación, ya sea como emisor o receptor del mensaje, entre personas o entre el ambiente y la persona. ¿Cuáles son las ventajas de usar los apoyos visuales? Es que el estímulo auditivo suele ser efímero, mientras que el visual se mantiene en el tiempo y les da a las personas todo lo posible que necesitan ellas también para poder procesar la información. Asimismo, ayudan a disminuir la ansiedad que se puede experimentar en situaciones o contextos confusos de no entender lo que está sucediendo a su alrededor. Realmente también ofrecen información de un modo mucho más simple y directo, que es lo que también está asociado a los otros dos herramientas que ya venimos describiendo. Les debo comunicar que las personas con síndrome de Down tienen una capacidad superlativa para poder entender la información a través de los apoyos visuales, a través de imágenes. Incluso yo diría que tienen una habilidad particular para comprender mejor la información a través de imágenes, de videos simples. Entonces, si se va a comunicar algún tipo de información, no solo para estas personas, sino como ya venimos viendo, la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad en general es para todas las personas, el uso de apoyos visuales es algo que se tendría que hacer, miren, como aquí tenemos acá las imágenes. Finalmente tenemos a las personas facilitadoras sumamente importantes en este proceso de accesibilidad. Son aquellas personas que utilizan todas estas reglas que ya voy mencionando. Son aquellas personas que, por su propio mismo nombre, dice, facilitan el acceso a esta información. Y esto lo podemos ver en ciertas actitudes que voy aquí a nombrar, y pueden ser actitudes de género. Por ejemplo, dirigirse a la persona de acuerdo a su edad, algo que ya había mencionado. No infantilizar, no tratar a adultos mayores como si tuvieran 5 años, como si fueran infantes o niños pequeños. Esto está muy asociado a no resolver por ellos las situaciones. Mantenerse disponible si es que la persona necesita y pida ayuda, ¿no? Ofrecer ayuda, más no resolver las situaciones por ellos. En caso de dar instrucciones, esto es muy importante que éstas sean concisas, claras y de pocos pasos y que sigan claramente las pautas que ya habíamos hablado del lenguaje claro, ¿no? Aquí también muy relacionado el hablar de forma literal y explícita, no metáforas completas, siguiendo las pautas que ya también habíamos escrito. Asimismo, también es importante permitir que la persona tenga mucho más tiempo para procesar la información. Si se pregunta algo directamente, no esperar que al segundo la respuesta esté, sino tener un poco más de paciencia y darle el tiempo necesario a la persona para poder elaborar algún tipo de respuesta o algún tipo de repregunta. También es importante atender a una persona en un lugar con poco ruido y que sea tranquilo en el caso sea posible, ¿no? Porque mientras más estímulos hay, es mucho más difícil concentrarse en la información. Entonces, si fuera el caso de poder comunicarse a través de un espacio mucho más tranquilo, pues sería adecuado seguir este ritmo, ¿no? Y finalmente también aquí hay una recomendación de tener disponibilidad para flexibilizar la flexibilidad en todo este caso. La flexibilidad está de forma transversal en todas estas pautas, desde las primeras pautas que llevo mencionando hasta estas pautas específicas para las personas facilitadoras. Entonces, para poder flexibilizar la conducta, los procedimientos, etcétera, cualquier cosa, flexibilizar cualquier cosa que sea necesario
para que la otra persona pueda sentirse mucho más confortable. Si esto sucede, ¿qué es lo que pasa como consecuencia? Pues que la información puede llegar, puede entenderse la información, que es precisamente el objetivo de todas estas pautas que llevo describiendo. Así, es importante dejarles con este mensaje. Participar en la construcción de una sociedad que incluye a todas las personas, valorando tanto sus diferencias como sus fortalezas, requiere de una participación de todos. Todos debemos convertirnos en personas facilitadoras. Solo así las personas con síndrome de Down y cualquier otra persona con alguna discapacidad en general tendrán el derecho a participar de la misma manera y tener las mismas oportunidades que posibiliten su desarrollo como cualquier otro ciudadano. Así que toda esta exposición no solo sirve para poder comunicar conocimiento, sino como una ventana para la reflexión. Reflexionar sobre la importancia de que todos nos convertamos en personas facilitadoras para poder incluir a todas las personas dentro de nuestra sociedad. Finalmente, agradecer a Parada de Fe que nos da este espacio para poder compartir esta información y dar un mensaje de reflexión. Muchas gracias por estar aquí y espero que este video les haya ayudado mucho.